SER Podcast. Pues estoy por pedirte minuto y resultado. Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, pues minuto bien, me está regresando poco a poco el olfato, no tengo fiebre, tengo muy poquita tos y tengo ese cansancio de plomo, pero el plomo se va levantando. El otro día me explicó una amiga que es científica que el cansancio viene de que el organismo desata tal batalla contra el COVID que lo que te deja luego agotado son todos los instrumentos que ha puesto en circulación. Sí. Y hasta que no los elimines, pues estaré cansado. Pero tu organismo es inteligente. Decía Peridis que después del COVID, cuando lo pasó el pobre, que todas las calles eran cuesta arriba cuando salió a la calle. Sí, yo para empezar no he salido de la calle, con lo cual vivo aquí del cuento de mis amigos que me dijeron, ¿te llevamos cosas? Digo, sí, y voy pidiendo por aquí y por allá, pero no, es que todavía soy positivo, entonces quiero esperar un poco. Claro que sí. Yo creo que eras el último que faltaba, ¿sí? No sé, sí, yo creo que quedan pocos. Del trabajo y tal, que quedan pocos, ¿eh? Quedan pocos. Y además creo que no sirve para mucho, porque yo he ido contándolo en Twitter, pero aparte de egocentrismo, era un intento de compartir, por si acaso le sirve a alguien, y los comentarios me han servido a mí de mucho, porque ahora, por ejemplo, me contaba uno que no me haga muchas ilusiones, que me da un poco más de inmunidad, pero para 30, 40, 50 días, que corro el riesgo de volver a infectarme. Esto que has dicho del egocentrismo, ¿te importa si lo uso luego con Juanjo en la conversación? No, podéis jugar con él, y además Juanjo sabrá de lo que estamos hablando. Oye, y tú también, que vas ahí de mosquita muerta. Ya. Que este concepto de dimitir por Twitter que acabamos de escuchar me parece muy interesante, ¿eh? Sí, sobre todo cuando tienes el palacio ocupado. Es mucho mejor dimitir por Twitter que salir a dar la cara. Sri Lanka le tenemos que dar una vuelta, a ver si la semana que viene nos da tiempo, porque es un colapso que debe de servirnos de referencia a lo que puede venir en otros países, ¿eh? Pues la semana que viene igual hacemos un hueco, ¿no? Venga. Vamos a empezar. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Llevamos años narrando un poco, hablando, intentando entender este proceso, Ramón, y cuando hablamos de textos constitucionales siempre parece que nos referimos a algo arcaico que solamente se estudia en clase o que mencionamos en los medios cuando se hace una modificación, si es que se logra el consenso para hacerla, que ya sabemos por experiencia propia lo complicado que eso es. Pero en Chile, esta semana, se ha acabado de redactar una nueva constitución que es en parte el resultado del estallido social que hubo en el país latinoamericano en 2019. Esto se logró porque casi un 80% de la población así lo decidió y aquí nos preguntábamos si nosotros tuviéramos que redactar ahora nuestra Constitución, tantas décadas después de la transición, ¿qué cambiaríamos o qué aprenderíamos de una Constitución redactada en el 2022? Teniendo en cuenta que la Constitución nuestra es la primera en 200 años que se hizo con acuerdo y el compromiso que hubo entre distintos partidos, incluido el Partido Comunista, para redactar una Constitución para todos, ese acuerdo ya no existe, ha volado por completo. Ahora sería imposible redactar una Constitución parecida. Pinochet dejó una Constitución en el 88 que tenía el lema franquista de atado y bien atado y estaba vigilado un poco por los militares. Los distintos gobiernos de la concertación, es decir, democristianos y socialistas que gobernaban alternativamente pero apoyándose, no consiguieron cambiarla y fue después de estallido social del 19, como decías, hubo un referéndum en el 2020 que el 78% pidió cambiar la Constitución. Ahí se está trabajando durante muchos meses la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, que es paritaria en géneros, que comenzó con Piñera, que era de derechas, y ya por fin se ha terminado ese proceso y ahora tendrá que volver a someterse al referéndum para ver si entra en vigor. Una comisión constituyente paritaria de géneros. ¿Cuántas mujeres había en la Constitución nuestra? Pues son 154 personas, pues la mitad, ¿no? No, digo en la nuestra.
cuando se La nuestra, pues creo que ninguna. Todos eran padres de la patria. Para hablar sobre las fortalezas y lo que le falta por andar a la nueva Constitución chilena y para saber qué podemos aprender de ella, tenemos a Ángela Moreno Bobadilla, que es abogada y profesora de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ángela también es periodista y además fue directora del Departamento de Derecho Público en la Universidad Central de Chile, así que conoce muy bien ese país. ¿Cómo estás, Ángela? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Es un texto que define a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Cuéntanos en qué aspectos se cumple con esto y cuál es, digamos, en el texto que tú ahora tienes o que tenemos delante, se ha quedado un poco lejos. Pues mira, en realidad hay 3 pilares en los que quieren empezar a cumplir con este Estado social, porque como decía Ramón, Chile es un país que ha vivido profundas desigualdades desde que entró la democracia, producto de esa constitución que tenían de Pinochet, ¿no? Donde no había una salud universal, donde no había un sistema de pensiones y donde no había educación gratuita. Entonces, estos pilares, que yo creo que son los pilares de cualquier Estado social, son los que la Constitución va a tratar de paliar, que es pues que la gente, por ejemplo, cuando se jubile, hasta ahora en Chile, cuando alguien se jubilaba, venía a cobrar en torno al 25-30% del sueldo, con lo cual la realidad es que nadie se podía jubilar, ¿no? En el sistema de salud ocurría un poco igual. No había un sistema gratuito porque tú cuando estabas trabajando lo que hacen es el tanto por ciento que te quitaban para sanidad, tú podías decidir si meterlo a la bolsa pública o a la bolsa privada. Entonces la realidad es que las rentas más altas del país, que son las que sostenían el sistema de sanidad, lo metían a la bolsa privada, ¿no? Y luego la educación funcionaba, especialmente la educación superior, funcionaba con un sistema de créditos muy parecido al de Estados Unidos. Entonces, estas 3 cosas las va a tratar de cambiar la Constitución. Luego, va a integrar a los pueblos originarios, una cuestión que aquí en Europa no tenemos, pero que en el ámbito del continente americano es muy importante. Tienen muchos pueblos originarios que han vivido al margen y marginados de la sociedad. Y luego también va a integrar una democracia paritaria, que yo creo que ya la habíais mencionado, que es que haya una igualdad de género en los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Claro, tú como experta, en función de lo que ellos han hecho, no sé de qué textos se han nutrido para redactar una nueva Constitución, pero ¿a qué textos acudirías? Mira, ellos se han nutrido de algunos textos que hay en el continente que son más nuevos, como por ejemplo, ellos han mirado la Constitución de Ecuador, que es del año 2008 y que tiene una parte de derechos sociales muy importantes. Han mirado Argentina, siempre es un ejemplo que allí en la región se mira, ¿no? Porque es como ha sido o fue la democracia más estable. Y luego han mirado mucho a España. En Chile siempre se mira mucho la parte constitucional, la española y la alemana, ¿no? Ellos tienen un anhelo de formar un Estado como el español, donde ven que realmente hay, aunque tengamos hoy en día muchos problemas sociales y así, pero hay mayor igualdad, por lo menos de oportunidades, que lo que hay allí en el país. Sí, dices algo muy importante, que es una cosa es lo que ponga el texto y otra cosa es el desarrollo de ese texto, que es lo que pasó también en la Constitución española, que es mucho más progresista en lo que está escrito que en lo que se desarrolló. Y todo esto de las pensiones y de la sanidad viene del experimento de la Escuela de Chicago en Chile, que se privatizó todo, menos los militares. Los militares sí conservaron su pensión del Estado. Sí, o sea, claro, allí cuando nosotros llegamos, mi marido y yo hemos estado viviendo allí unos años, mi marido es también español como yo, y cuando llegamos nos sorprendieron cosas como, por ejemplo, la primera vez que tuvimos que ir al médico, que lo primero que te piden antes de entrar al médico es la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, o sea, tú aquí vas a urgencias, tuvimos una cosa que fue menor, en realidad yo me caí por la calle, me torcí un tobillo. Y eso fue una cosa que a nosotros nos impactó mucho, ¿no? Que tú vas al médico y lo primero que tienes que hacer es que te piden la tarjeta de crédito y un pago. Y otra cosa que nos impactó es la cantidad de gente mayor que había que no se puede jubilar. Porque claro, cuando tú has estado cobrando toda tu vida
lo que sea, 1.000 euros, y de repente te vas a jubilar y te va a quedar una pensión de 270 euros, en realidad, claro, no te puedes jubilar. Entonces, ese experimento funcionó bien para los datos macroeconómicos del país, pero para la realidad de la población no. Nosotros teníamos vecinos que con 80 años seguían trabajando o que se habían jubilado y que tienen que volver a trabajar porque evidentemente con ese dinero no te llega para vivir. Claro, nos has contado cosas en las que este texto corrige, digamos, errores del pasado, ¿no? En torno a salud pública, pensiones, como dices, educación. ¿Hay aspectos en los que el texto mira al futuro, en cuestiones en las que nuestra Constitución, por supuesto, no ha prestado ninguna atención, como es el cambio climático, eran otros tiempos? Sí, mira, hay un capítulo muy interesante que yo considero que es fundamental, especialmente en el momento en el que vivimos, que nos estamos cargando un poco el planeta, que es un capítulo que habla de lo que es la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Entonces, donde habla de que la naturaleza tiene más que derechos, ¿no? Porque los sujetos de derechos somos hasta ahora los seres humanos, donde son sujetos de especial protección, al igual que los animales. Que yo considero que eso es una cosa muy, muy importante porque nosotros no tenemos eso en nuestra Constitución y entonces, claro, luego se pueden derivar ciertos problemas a la hora de cuando hay un maltrato hacia la fauna y la flora. Eso es una cosa que yo lo encuentro súper adelantada, ¿no? Para una Constitución. Luego habla, sobre todo, insisto, en la parte de los pueblos indígenas, que nosotros, claro, aquí en Europa no le damos tanta importancia, pero allí lo que pasan un poco es de estar al margen del sistema a que estén dentro del sistema, ¿no? Para tratar de que haya una armonía entre los pueblos originarios de allí, ¿no? Y reconoce a 11 pueblos indígenas. Reconoce, por ejemplo, como unos territorios especiales que les van a dar ciertos derechos especiales a Rapa Nui, que es esta isla que hay ahí en la Polinesia, y a Juan Fernández, cosa que también es muy importante. Aquí en España tenemos territorios con ciertas concesiones especiales, ¿no? Como por ejemplo ocurre con Navarra, y allí pues se pasa a hacer un reconocimiento. Y luego, por ejemplo, hay cosas que reconoce la Constitución de Chile que no están en otras constituciones, como por ejemplo reconoce como un derecho fundamental el conocimiento a conocer la verdad de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura, ¿no? Que es un poco el que se busque a los desaparecidos cuando la familia de esas personas así lo quiera. Se reconoce, por ejemplo, el derecho a que los niños, niñas reciban una educación sexual integral. Se reconocen ciertos aspectos relacionados con lo que es el agua, los minerales, todo eso, ¿no? Entonces eso yo lo encuentro que es un punto de inflexión en la sociedad chilena y en el ámbito del constitucionalismo, claro. Claro, sí, porque te empuja a mirar hacia el futuro, ¿no? Bueno, pues 4 de septiembre se vota, supongo que si es rechazada por el pueblo chileno, sigue vigente la Constitución pinochetista hasta que haya nuevo consenso, ¿no? Sí, o sea, las encuestas ahora dicen que lo que pasa es que, bueno, sabemos por experiencias anteriores que las encuestas a veces no aciertan, pero parece ser que las encuestas dicen que hoy hay un 51% de los chilenos que la va a rechazar frente a un 34% que la va a aprobar. No hay plan B. Chile no tiene plan B si se rechaza. O sea, el plan B va a ser que siga vigente la Constitución de Pinochet. Claro. Ángela Moreno Bobadilla, que es abogada y profesora de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, también es periodista y fue directora del Departamento de Derecho Público en la Universidad Central de Chile. Gracias, Ángela, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto que decías, Ramón, de que una cosa es la redacción del texto constitucional y otra cómo se pone en práctica, porque en nuestra Constitución se dice algo del derecho a la vivienda, creo recordar, ¿no? Sí, se dicen muchas cosas que si las leyera el PP se llevaría un susto. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, how could I offer you a warm embrace to make you feel my love? Vamos a hablar de una bala
una bala reforzada con un tipo de acero especial para perforar blindajes que acabó el pasado 11 de mayo con la vida de Shireen Abu Akleh, que es periodista palestina de Al Jazeera. Shireen estaba cubriendo con otros 6 periodistas enfrentamientos entre el ejército de Israel y milicianos palestinos en la Cisjordania ocupada. Iban con casco y chalecos de prensa. Para determinar quién disparó a Shireen, la bala fue llevada a Estados Unidos. La investigación se paró en seco por el mal estado del proyectil y porque hay mucha política de por medio, Ramón. Sí, Israel es el portaaviones de Estados Unidos en una zona muy delicada y es el niño consentido por la política americana. De hecho, él ha consentido no aplicar ninguno de los resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos palestinos. Hay una investigación periodística del Washington Post que estuvo en el terreno, investigó fotos, habló con testigos e indican claramente que solo había presencia militar israelí, que solo ellos pudieron disparar. Al Jazeera hace una investigación parecida, igual que Naciones Unidas. La investigación americana no encuentra nada. Para hablar sobre esas conclusiones y sobre este suceso nos acompaña Miquel Ayestarán, que es periodista independiente en Oriente Medio, está en Jerusalén. ¿Cómo estás, Miquel? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Refrescanos un poco la memoria y recordar quién era Shireen Abu Akleh y qué pasó con ella. Bueno, pues Shireen era sin duda, yo creo que el mayor icono periodístico palestino, una mujer de 51 años, cristiana, de Jerusalén, que fue la primera mujer palestina en entrar en un canal como Al Jazeera, ¿no? que desde el punto de vista informativo es lo más seguido en el mundo árabe. Ella había cubierto todos los grandes hitos del conflicto en los últimos años, pero además de eso, si algo le distinguía a Shireen es que era también capaz de cubrir el día a día. Es decir, no era la típica periodista estrella que solamente iba a los grandes acontecimientos, sino que te la podías encontrar en todo tipo de redadas, demoliciones, concentraciones de familias, y este fue lo que estaba cubriendo precisamente en Jenin cuando le pegaron un tiro, ¿no? Estaba cubriendo por segundo día redadas del ejército del ejército israelí en el campo de refugiados, como has indicado, perfectamente identificada con su chaleco, con su casco y acompañada de otros colegas locales, ¿no? Era una persona muy muy cercana y de hecho al menos yo no recuerdo un funeral como el que con el que se le despidió a Shireen desde el Arafat, ¿no? Fue una cosa realmente impresionante ver cómo los palestinos por primera vez en mucho tiempo realmente estaban unidos en algo, ¿no? Que fue al menos en la despedida de Shireen. Sí, sí. ¿Cómo han sido las versiones por parte de Israel sobre lo que ocurrió en ese momento? Sí, esto es una de las cosas más llamativas, ¿no? Desde que conocimos la noticia, Israel ha ido cambiando varias veces de versión, mientras que por parte de los palestinos, los testigos y la familia se ha mantenido la misma versión desde el primer momento, ¿no? No ha habido cambio alguno, ¿no? Israel en el primer momento, si lo recordáis, llegó incluso a difundir un vídeo, dijo que ellos no habían sido, y difundieron un vídeo que pronto se vio que no correspondía a las imágenes donde no habían sucedido los hechos. Y poco a poco pues fue echando la pelota al lado de los palestinos, diciendo que ellos hasta no podían tener la bala para investigar, pues no podían llegar a una conclusión determinante, ¿no? También cerraron la investigación criminal y lo que ha ocurrido es que una vez que esa bala ha llegado a manos de Estados Unidos, que es lo mismo que llega a manos de los investigadores israelíes, pues concluyen que puede haber llegado desde el lado israelí, pero que tampoco es concluyente, ¿no? Decían, básicamente lo que están diciendo es eso, ¿no? Todas las investigaciones que se han hecho hasta ahora, habéis indicado, por ejemplo, del New York Times, pero también la cadena CNN, el Washington Post, desde Naciones Unidas, todas muestran claramente, ¿no? que la bala fue disparada por un soldado de Israel. Y ahora mismo, realmente, para los que trabajamos allí, todos sabemos, ¿no? En cuanto sale un soldado israelí a territorios ocupados, está perfectamente controlado, sobre todo con aerovigilancia. Desde el lado israelí saben perfectamente, ¿no? quién disparó esa bala, cómo se llama, y ahora mismo pues podría estar tranquilamente tomándose unas tapas en Barcelona, ¿no? Eso están. Es que no hay los soldados no salen así como así, ¿no? A operaciones, a zonas de combate, ¿no?
Por eso lo que más duele, ¿no? a la familia de Shirin y al resto de los colegas que estamos allí, pues esta sensación de impunidad, ¿no? Es decir, joder, sabes perfectamente lo que ha pasado, pues asume las responsabilidades, ¿no? Sí, del 18 creo que hay más de 140 periodistas víctimas de ataques por parte de fuerzas israelíes, del 2000 al menos 30 periodistas asesinados. Aparte de todas las investigaciones, está la costumbre del día a día, que es disparar a periodistas. Sí, los datos del Ministerio de Información palestino hablan de 45 desde el año 2000 pues, muertos, palestinos e internacionales. Estos son los datos que tiene el Ministerio de Información palestino y lo vimos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, si lo recordáis, en las famosas marchas del retorno que se produjeron en Gaza, no solamente a periodistas, también ahí se disparó a personal sanitario. Y lo que pasa es que precisamente no pasa nada, o sea, no cambia nada, ¿no? En el caso de Shirin, la gente pensaba que podía ser un punto de inflexión porque estamos hablando de una mujer cristiana con pasaporte estadounidense. Hemos visto cómo esta misma semana la familia ha escrito directamente a Joe Biden ante la visita que va a realizar ahora a Israel y Palestina para pedirle una reunión directa para decirle, por favor, que el Departamento de Estado se retracte en el último comunicado que ha hecho sobre las investigaciones, pero todos sabemos que no va a haber respuesta alguna. Miquel Ayestarán, que es periodista independiente en Oriente Medio. Miquel, mil gracias por esta conversación y por explicarlo todo también. Un abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Con cuidado con usar los clásicos, solamente para ocasiones especiales, ¿eh? Muy especiales, y esta es una tierra olvidada, porque hace mucho que no miramos a Palestina y que se ha ido desplazando con otros conflictos y que demuestra que hay un mundo de primera división y otro de segunda. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon a setting sun, but never, 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 I never wanted water. La canción es de Yusuf, pero en la época en la que todavía era Cat Stevens, ¿no? Sí, yo te lo he puesto un poco en homenaje a ti, como ya acabó casi la temporada, y sé que te gusta mucho Cat Stevens, aunque no lo reconoces. No, lo reconozco públicamente. Me he hecho muchos kilómetros para ir a verle en directo, al menos una vez en mi vida, sí. Sí. No, me gusta, y la verdad es que le pierdes un poco la pista, porque como aparece y desaparece y de repente vuelve a cantar y deja de cantar. Pero, en fin, oye, que queríamos hablar, que no se nos escape el tiempo, además del el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de Naciones Unidas, que revela que los esfuerzos por eliminar el hambre y la malnutrición han retrocedido. Según este estudio, el número de personas afectadas por el hambre en el mundo aumentó hasta los 828 millones en 2021, es casi el 10% de la población mundial. La región más desigual en estas cifras, pues sobra decir cuál es, ¿no? Sí, África. O las Áfricas, como dice Bruno Rovira en un libro maravilloso, porque hay muchas Áfricas y dentro de cada país a su vez hay varias Áfricas, no todas están afectadas por el mismo problema, pero sí es cierto que hay una hambruna constante en lo que se llama el Sahel, en la tripa de África, debajo del Sáhara, y que en el caso del extremo del Cuerno de África, donde está Somalia, zonas de Kenia y Eritrea, ahora mismo hay una hambruna y hay riesgo de que se produzca una hambruna en los próximos 3 meses en amplias zonas de esta zona del Sahel. Nos acompaña José Naranjo, que es colaborador del País en África Occidental, vive en Senegal desde hace mucho tiempo, nos atiende desde allí, desde Dakar. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y gracias, José, por madrugar, porque hola, Ramón. Creo que son 2 horas menos. Oye, háblanos de esta estación del hambre en el Sahel que mencionaba Ramón. ¿Cómo está cambiando también por el cambio climático? Sí, bueno, el periodo de escasez aquí en esta zona
es cuando se acaban los rendimientos, digamos, de la cosecha anterior y todavía ni siquiera se ha empezado a sembrar la siguiente, ¿no? Hay un periodo ahí que normalmente suele ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses en tiempos normales, pero que en los últimos años ese periodo ha ido creciendo y hay lugares en donde es hasta de 6, 7 meses, ¿no? Porque cada vez llueve menos, cada vez llueve de manera más irregular, entonces las cosechas son menos eficaces, ¿no? Se siembra menos, o cuando se siembra pues no crecen, ¿no? Las cosechas, porque son muy dependientes de la lluvia, y esto está provocando que este periodo de soudure, como dicen en francés, ¿no? Cada vez sea más amplio y afecte a más personas. La malnutrición normalmente se dispara en ese periodo, que suele coincidir con el verano. Claro, hace un par de semanas veíamos imágenes en Melilla de centenares de personas que querían pasar la valla. Escuchábamos también declaraciones impresentables por parte de muchos políticos, pero esto explica mucho de lo que hay detrás de esa valla, ¿no? Sí, claro, al final el hecho migratorio, que es un hecho absolutamente estructural, ¿no? Tiene mucho que ver con que hay hambre, hay pobreza, hay las expectativas de la gente joven no se pueden cumplir en cada vez más lugares, ¿no? de este continente, y eso empuja, sin duda, ¿no? a la gente. Y luego los conflictos que duran décadas, ¿no? en África, que no se resuelven, y que además encima, súmale luego el COVID, ahora la guerra de Ucrania, la subida de precios. La situación es muy, muy preocupante. Las agencias de Naciones Unidas, los organismos que trabajan aquí, lo vienen advirtiendo desde hace meses, que estamos ante la tormenta perfecta, ¿no? Y claro, la migración es un intento de escapar de aquí, ¿no? Una vía de escape, ¿no? Sí, además hay que sumar que el 50% del trigo que exportan viene de Rusia y de Ucrania, que también tendrán problemas para recibirlo, y en el Cuerno de África creo que hay zonas en que llevan sin llover desde el 2019. Esto aumenta mucho las posibilidades de conflictos. Sí. El Cuerno de África en concreto, pues llevamos unos 4 años sin lluvias, 40 años de sequías más o menos regular, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora hay una situación, todo esto se le suma, pues lo que comentas del trigo y de los fertilizantes, porque el trigo efectivamente se depende mucho de Rusia y de Ucrania. De hecho, ha habido una iniciativa de la Unión Africana para que se desbloqueen ese grano, ¿no? Esos cereales, pero también los fertilizantes, porque hay una enorme dependencia de ese producto que también viene de esos 2 países, y que sin fertilizantes los agricultores o bien tienen que cultivar menos, o bien no van a poder ver crecer sus cultivos. O sea que realmente las amenazas en este momento son múltiples. Y luego la subida de precios, ¿no? Que es que realmente estamos teniendo inflaciones disparadísimas, ¿no? En todo el mundo, es verdad, pero aquí el impacto es directamente sobre los productos básicos. Yo he visto en los mercados, ¿no? El arroz, el aceite, el azúcar, el pan, y eso se está disparando en todos los países, los precios. Y claro, estamos hablando de que la gente con menos recursos son los primeros que están sufriendo. Yo he visto en Chad recientemente, pues, como los hospitales en donde se atienden a los niños con malnutrición están desbordados, ¿no? Y eso es algo que hacía tiempo que no se veía a ese nivel, ¿no? Estos son alimentos sólidos, todo lo que hablas, pero luego está el agua, ¿no, José? Y el agua afecta mucho a esta crisis. Sí, sin duda, ¿no? Estamos hablando de lugares en donde se está muy al límite en el acceso al agua, y claro, si no llueve, no se han hecho las inversiones necesarias también para que los cultivos, bueno, pues dependan menos del agua de lluvia, y si no llueve, pues la situación es realmente problemática, ¿no? Pero aquí miramos a la valla de Melilla y solo vemos problemas de seguridad que se resuelven sin mirar cuáles son las consecuencias en muertos de esa resolución de los problemas. No vamos a atacar los problemas de origen. Sí, claro, eso es algo que llevamos mucho tiempo comentando, ¿no? En la ecuación migratoria hay una parte que es invariable, y es que hay un problema enorme, ¿no? Con las expectativas de la gente, con las ansias de tener una vida mejor, y que en estos países es muy difícil, ¿no? Para la gente joven salir adelante, y luego encima, pues eso, cuando vienen como en el caso de la valla, ¿no? Reciente, de países como Sudán, de zonas como Darfur, en donde, como tú sabes, Ramón, hay un conflicto que lleva tantísimo tiempo, ¿no? En marcha, ¿no? Yo creo que ahí hay que mirar un poco más, tener una mirada hacia el origen, ¿no? Hacia lo que motiva a la gente a salir,
y tratar de que esas condiciones cambien de alguna manera, porque es que la migración, evidentemente, lo estamos viendo en las últimas décadas, ¿no? No se va a frenar porque opongas a policías y subas el tamaño de las vallas, ¿no? Porque realmente la gente está buscando una salida por donde puede, ¿no? Y todo lo que está pasando va a generar, sin duda, más migraciones, ya se está viendo, ¿no? El otro día leí una entrevista a José con Bill Gates, y no es que quitara importancia a la pandemia, pero decía que desde la perspectiva africana, en el ranking de enfermedades que deben de preocupar a una persona en África, el COVID ocupaba el número 15. Que hay pandemias que son más complejas y hay enfermedades que matan más. Yo no sé qué efectos está teniendo ahora, 2 años después del arranque, o más de 2 años después del arranque, este virus en África. Pues mira, el coronavirus sobre todo lo que ha tenido es un impacto económico, porque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, aquí la gente efectivamente, ¿no?, tiene una percepción muy diferente. El virus ha circulado, pero no ha generado el mismo impacto sobre el sistema de salud ni en mortalidad, probablemente porque la población es más joven, y ha habido, digamos, se ha abordado de otra manera. Pero el impacto económico es tremendo, o sea, por primera vez en 2 décadas África cayó en recesión cuando el coronavirus, ¿no? Y ahora hay una enorme también desconfianza de África hacia Europa. El tema de las vacunas, cómo Europa y el norte en general acaparó en los primeros meses las vacunas, y luego el tema de la deuda, sobre todo. África le pidió a los organismos financieros internacionales que hubiera una reestructuración o una cancelación de la deuda, y tampoco hubo una respuesta positiva, ¿no? Entonces ahora mismo África desconfía mucho de todo lo que pueda venir de Occidente, ¿no? Y estamos viendo el impacto pues en forma de que todavía esas, digamos, cadenas comerciales no se han restablecido del todo, se perdió mucho empleo, la pobreza aumentó, y la recuperación económica va a ser más lenta en África porque la vacunación sigue siendo muy baja. Estamos hablando de que no llega ni siquiera al 20%, porque, como decías, ¿no?, la percepción es diferente. Aquí ha habido mucho rechazo también a la vacunación en unos primeros momentos, y ahora eso le va a costar a África subirse otra vez subirse al carro de la recuperación, y encima le viene el golpe ahora de los precios y de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Y después también, si nos vamos más hacia atrás, la mayoría de los países europeos, Francia, el Reino Unido, Alemania, fueron potencias coloniales, están en el bando de los malos, y todavía algunos ni han pedido perdón. En cambio, por ejemplo, la Unión Soviética sí estuvo en el bando de los movimientos de liberación. Eso también explica un poco por qué Rusia tiene mejor prensa, digamos, en muchos países africanos que Occidente, en el caso ahora de la guerra de Ucrania. Sí, está claro. Ahora mismo el modelo de Estado democrático occidental, por así decirlo, en África está en crisis, ¿no? Y todo lo que estamos comentando, los conflictos, por ejemplo, el ascenso del yihadismo en el Sahel, tiene mucho que ver también con eso, con esa crisis. Y entonces, frente a ese problema, pues muchos ciudadanos y muchos movimientos están mirando hacia otros modelos, y ese otros modelos se ejemplifican hoy en China y en Rusia, ¿no? Por esas buenas relaciones históricas que hubo con la entonces Unión Soviética, y porque digamos que el modelo occidental no está funcionando, el contrato social se ha roto con mucha población, las necesidades básicas no están siendo cubiertas, ¿no? Y luego está Rusia, que ha hecho un enorme esfuerzo por tratar de volver a África, por así decirlo, ¿no? Desde hace una década más o menos ha encontrado ahí pues mercados, recursos naturales, todo el tema de la seguridad con la presencia de grupos paramilitares, etcétera. O sea, la influencia en este momento de Rusia en África es creciente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, con la crisis del sistema o del modelo occidental, y con esa buena prensa, por así decirlo, que tuvo históricamente, ¿no? Déjame recordar ese dato, que de todo el trigo consumido en África, el 40% es de Rusia y el 10% es de Ucrania. José Naranjo, que es colaborador del País en África Occidental, reside en Senegal, nos ha hablado desde allí. José, como siempre, muchos abrazos y cuídate. Bueno, gracias a ustedes, Ramón. Muchas gracias por madrugar. Venga, un abrazo.
Madre mía, Ramón, ¿cómo corto yo esto ahora? No sé, el COVID me ha puesto en los 60 o los 70, no sé qué ha pasado. Decir, ¿te has rejuvenecido o te has envejecido? Una de dos, no sé. Sí, he perdido el olfato y he regresado a la infancia o a la juventud. No sabíamos decir, el otro día teníamos un debate sobre si los 2 años de pandemia te los tienes que sumar o te los tienes que restar a la edad que tienes. Yo, en principio, me los resto. Pero no me los resto, que se me quita la pensión. Me lo sumo, me quedo con ellos. Y el abono transporte es a mitad de precio, ¿no? Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.